La última clase terminamos preguntando cuál es la importancia de los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué se los considera uno de los hallazgos más importantes del siglo XX? Pues bien, en los rollos del Mar Muerto, que decíamos que tienen más de 2000 años, primeramente tenemos los textos escritos más antiguos del Antiguo Testamento. No de todos, de parte de ellos. Pero además se descubrieron ahí textos que son textos especiales, únicos, y que pertenecen a la gente que le van a tener determinados nombres, y pueden ser la gente de Qumrán, la gente de los rollos del Mar Muerto, esenios. Es decir, ¿qué es lo que se encontró ahí? Ahí se encontraron diversos textos, además de encontrar textos judíos conocidos, como es el libro de Isaías y demás, se encontraron textos que son propios a este grupo. Uno de los textos es lo que a veces se llama, ¿sí?, el manual de disciplina. Es decir, es un texto en hebreo en el cual se intenta explicar cuál es la organización de un grupo minoritario judío que vive en las zonas más o menos del Mar Muerto. Y de qué manera este grupo, que es un grupo con características monásticas, comunitarias, se organiza, cómo es que una vez por día básicamente tienen una comida frugal conjunta, cómo es que cada uno de ellos ocupa su lugar en la comunidad y respeta las directivas del maestro comunitario, cómo es que está organizada esta comunidad. Y por eso se llama, el nombre que se le ha dado en español, por ejemplo, es el manual de disciplina. En este texto vamos a ver costumbres diversas del grupo. Además de este texto hay otro texto que se llama el pergamino o el rollo del templo, en el cual, entre otras cosas, se habla de cuáles serán las características del futuro templo de Jerusalén. Del futuro templo cuando lleguemos al fin de los días. Otro de los textos que se suele explicar en español como la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas es un texto netamente apocalíptico, es un texto netamente en que hay una revelación de lo que va a ser el final de los días, cuando va a tener lugar una lucha total, atroz, sin tregua, entre Dios, los ángeles y los hijos de la luz, contra todo el resto de la humanidad, incluyendo los judíos, que serán los hijos de las tinieblas. Es decir, estamos hablando acá de una visión escatológica final de qué ocurrirá hacia el fin de los días. Estos textos, junto con los descubrimientos cercanos de lo que se llama la zona de Qumrán, en que se han descubierto lugares en los que teóricamente ahí vivían una de estas comunidades comunitarias, dio lugar a una serie de teorías. Y es si los llamados textos del Mar Muerto y los habitantes de Qumrán y los esenios que tenemos los relatos de Filón, de Flavio, de demás, si son la misma gente o no. Sobre esto hay divergencia entre los diversos investigadores. Hay quienes consideran que pertenecen exactamente todo el mismo grupo. Hay quienes consideran que son grupos distintos, paralelos, con puntos de continuidad, de puntos de relación. Dejando al lado esta discusión que es fascinante dentro del área del libro, vamos a hablar del común denominador. El común denominador es que si este grupo es el mismo, estamos hablando de los esenios de este grupo judío que sale de determinada medida de lo que es el consenso de Israel de la época. Es un movimiento que se está preparando en forma constante para el fin de los días. Tienen acá una idea importantísima de todo lo que es la purificación del cuerpo, mejor dicho, la purificación del alma, tomando en cuenta que todo lo impuro viene del cuerpo. Tal es así que dentro de estos grupos hay quienes se abstienen de hacer sus necesidades físicas el día sábado o incluso días de fiestas.
¿Por qué? Porque de esta manera vamos a llevar la impureza del cuerpo a la santidad del día. Dentro de estos grupos, la mayoría absoluta están a favor del celibato, es decir, de dedicar toda su vida al rezo, al trabajo, pero no a tener relación sexual. Parece ser que en la periferia de estos grupos, de todos modos, se aceptaban algunos que otros matrimonios. Lo que no sabemos es si, de todos modos, podían seguir teniendo relaciones o no. El grupo de los esenios nos interesa a nosotros porque, entre otras cosas, va a vertir determinada luz en uno de los movimientos que surge en el mundo judío a mediados del siglo I de la Era Común. Estamos hablando de los primeros creyentes en Cristo, en el Mesías, en Jesús. Es decir, cuando hablamos de fariseos, saduceos, esenios, tenemos que entender que este va a ser el trasfondo de esa nueva religión que va a surgir entre judíos, por judíos y para judíos, con luego cambios, lo que se va a llamar el cristianismo. Tenemos que tomar en cuenta aquí que hay quienes consideran que si tomo los fariseos, saduceos y esenios, el mensaje de Jesús es básicamente un mensaje de grupos fariseos. Y el breve mensaje que se puede ver en el Nuevo Testamento de un personaje llamado Juan Bautista estaría básicamente cercano a los esenios. Digo esto porque tenemos que tomar en cuenta las pocas noticias que tenemos de estos personajes, básicamente de Juan Bautista. Es decir, que cuando estamos hablando desde el siglo III, segundo, primero antes de Cristo y primero de la Era Común, tenemos aquí una gran creatividad judía y una gran efervescencia judía en lo que hace a creación literaria, a nivel de pensamiento, a nivel, digamos, teológico-filosófico. A estos tres grupos que tenemos, que surgen bajo el régimen helenístico y luego se desarrollan en la época romana, vamos a agregar un cuarto grupo que va a surgir básicamente en el siglo I. Tiene sus orígenes en el siglo I antes de Cristo. Y es lo que Flavio Josefo va a llamar el grupo de la cuarta filosofía. Grupo que a veces podemos llamar, siguiendo el idioma latín, el grupo de los celotes. Celosía, el grupo de los fanáticos, que a veces también los vamos a hablar junto con ellos con el grupo de los sicarios. Es decir, sica es una daga, un puñal que se usa. Es decir, Flavio Josefo habla de este cuarto grupo llamándolos el grupo de la cuarta filosofía porque entiende que saduceos, una filosofía, fariseos, segunda filosofía, esenios, tercera. Este grupo del que vamos a hablar cuando hablemos de la gran rebelión, en gran medida tiene casi trasfondo fariseo, pero lo importante es, en el cuarto grupo, es su deseo casi sin límites de obtener la independencia, lograr liberarse del yugo de romano. Y de estos grupos vamos a hablar, por supuesto que más luego, cuando hablemos básicamente de la gran rebelión. Estos grupos nos demuestran nosotros la existencia de una efervesciente vida judía, una gran creatividad judía, una búsqueda de respuestas a través de textos, a través de rituales. Estamos hablando de una época en que también se van a escribir toda una serie de textos que no van a ser canonizados. Libros que a veces los llamamos libros apocalípticos, por un lado. Vamos a ver libros que a veces van a considerar libros apócrifos, es decir, libros que no entraron al Antiguo Testamento judío. Y vamos a tener, por ejemplo, libros como ser el libro llamado Eclesiástico, no confundir con Eclesiastés. Eclesiástico, el libro llamado Ben Sirá, el libro llamado Sabiduría de Salomón, el libro Asunción de Moisés, libros como ser el Testamento de Abraham, y los libros de los jubileos, libros como ser el libro de Judith, los libros de los Macabeos, el libro de Tobías. Es decir, vamos a ver toda una serie de libros, estoy nombrando en este momento toda una serie de libros judíos que no entraron al canon del Tanaj, al canon de,
comillas o sin comillas, del Antiguo Testamento como lo entiende el mundo judío. Pese a que algunos de estos libros, como el libro Judith, como el libro de Tobías, como el libro de los Macabeos, que los vamos a ver en Biblias católicas, porque el mundo cristiano, católico, apostólico, romano lo incluye en el Antiguo Testamento, pese a que los judíos no los pusieron ahí. En otras palabras, estamos hablando acá de un periodo en que hay una gran creación judía en todas las esferas. Esto es muy importante destacarlo porque a lo largo de los siglos ha existido una postura básicamente cristiana en que hablaba, entre otras cosas, de la casi falta de creación en textos judíos en la época en que va a surgir el cristianismo. Es decir, una postura en la que casi se niega la posibilidad creativa de los judíos cuando comienza el cristianismo. Y evidentemente cuando analizamos la riqueza de la producción, esto es afirmar algo que verdaderamente no concuerda con la realidad. Es decir, vuelvo un poquito atrás, tenemos acá toda una serie de grupos, de corrientes judías, saduceos, fariseos, esenios y luego el otro grupo cuando vamos a llegar a la gran rebelión. Ubiquémonos un segundo, por decir así, en la época, nuevamente en la época del Segundo Templo, en la época romana. En ese periodo en que estamos viendo, empiezan a haber aquí procuradores. Y dentro de estos procuradores, uno de los importantes va a ser un señor llamado Poncio Pilatos. Poncio Pilatos va a ser el representante del gobierno en Roma durante 10 años, del año 26 al año 36, por supuesto, de la era común. A Poncio Pilatos lo conocemos en dos dimensiones. En las pocas fuentes históricas que cuentan sobre él y en las pocas menciones que tenemos de él en el Nuevo Testamento. Ahora, Poncio Pilatos va a ser el primer procurador netamente cruel, netamente en discusión con la población de la tierra de Judea. Para que entendamos de qué estamos hablando, el Poncio Pilatos histórico es muy distinto del Poncio Pilatos del Nuevo Testamento. El Poncio Pilatos histórico es un individuo que es el que va a empezar a desarrollar la primera brecha seria con Roma. Entre otras cosas, cuando va a intentar llevar estandartes paganos a las de unidades del ejército romano a la ciudad de Jerusalén. De esta manera lleva a choques. Este señor también va, entre otras cosas, a sacar dinero del tesoro del templo de Jerusalén. Es decir, que es la primera vez desde la época de los Seleucidas que vamos a ver aquí alguien que va a intentar en forma sistemática sacar dineros del tesoro del templo de Jerusalén. Estos dos eventos, uno a nivel de una intromisión, un robo en lo que es el dinero del templo, y el otro es en la cuestión de choque a nivel de concepción politeísta contra el monoteísmo. Esto va a llevar, entre otras cosas, a que haya choques con la población judía. Y se estima que en la época de Herodes, aproximadamente 300 judíos fueron mandados a morir en la cruz. Paréntesis, luego vamos a ver. Es de suponer que uno de esos 300 judíos va a ser Jesús. Cuando hablamos de Poncio Pilatos va a matar a miles de samaritanos, es decir, a los habitantes de Samaria, porque van a haber rebeliones de samaritanos contra Poncio Pilatos por los altísimos impuestos que quiere imponer a la población. Poncio Pilatos quiere cobrar los impuestos, la población se rebela.
entonces los va a reprimir. Poncio Pilatos es uno de los pocos procuradores que va a ser destituido de su puesto, va a ser enviado a Roma y el Senado romano lo condenará al exilio. Poncio Pilatos va a terminar sus días en exilio en la antigua Galia. Es decir, evidentemente que Galia no es Francia del siglo XXI. Es decir, que el relato que tenemos de Poncio Pilatos es de un individuo cruel, discutido, renegado, derogado de su puesto. Explico esto porque cuando entremos al relato del Nuevo Testamento, ahí veremos un Poncio Pilatos bastante distinto, pero pese a eso vamos a ver que Poncio Pilatos va a tener que imponerse y Poncio Pilatos va a ser el individuo que en definitiva va a condenar a Jesucristo, o Jesús, a morir en la cruz. Los que recuerden o conocen el relato del Nuevo Testamento, que ahora no voy a entrar más adelante, recordemos que juntamente con Jesús fueron crucificados por lo menos dos hombres más, los famosos ladrones, el ladrón malo y el ladrón bueno. Lo que quiero tratar de ver es lo siguiente, y es, estoy tratando de ubicar en este momento, a nivel histórico, el evento de un individuo llamado Jesús, y a través de su mensaje y sobre todo de la fe en qué es y quién es Jesús, se va a desarrollar el cristianismo. Pero quiero que veamos lo siguiente, y es, estamos hablando de Judea. Judea está bajo el dominio de Roma. En Judea, desde el año 63 a.C., con la venida de Pompeyos, y hasta el año 66 de la Era Común, es decir, pasaron casi 130 años, van a haber aproximadamente 60 intentos de rebeliones. A veces puede ser en la Galilea, a veces puede ser en Judea, a veces puede ser en Samaria. Es decir, vamos a ver que parte de la población judía intenta obtener independencia, libertad, soberanía. Este es un punto a tomar en cuenta. Punto 2. Vamos a ver que entre los diversos grupos judíos, sobre todo en el grupo de los fariseos, pero no solo ahí, vamos a ver lo que se llama una expectativa mesiánica. Es decir, los judíos están esperando la venida del Mesías, la venida del Salvador, la venida del que los va a libertar. Y como hay esperanzas mesiánicas, y como hay efervescencia mesiánica, y como cada tanto hay intentos de rebelión, el gobierno va a deber reprimir. Hay quienes consideran que más o menos entre el año 63 a.C. al año 66 de la Era Común, es decir, en estos casi 130 años, el gobierno romano crucificó solamente aquí en la zona de Judea, lo que luego va a ser también llamado Palestina, pero eso va a ser después, fueron crucificados aproximadamente 2.000 judíos. Dijimos ya que más o menos 300 de estos 2.000 fueron solamente en los 10 años de Poncio Pilatos. Lo que quiero que tratemos de ver es que hay gobierno romano, hay efervescencia mesiánica, hay deseos de liberación y hay constante represión romana. Esto nos va a llevar como base, por un lado, el surgimiento del cristianismo, del que vamos a volver más tarde, y por el otro lado vamos a ver lo que se va a llamar el surgimiento de la gran rebelión judía, lo que en hebreo se va a llamar Hameret Hagadol, la gran rebelión, la gran revuelta. Y para eso debemos ir al año 64. En el año 64, cuando en Roma está el emperador Nerón, es nombrado aquí en la zona como procurador Gesiofloro. Y Gesiofloro fue considerado, por decir así, el peor procurador que hubo aquí en la zona. Este individuo era de origen griego, era de Asia Menor,
estaba subordinado a Cayo Galo, que era el legado en Damasco, en la cercana Siria. Y este señor, Floro, va a ser el que en gran medida va a actuar como elemento detonador de la gran rebelión. Tenemos aquí una situación con problemas socioeconómicos. Hay una masa judía que tiene cada vez más problemas económicos. Paralelo a eso, en determinadas ciudades, como ser en la ciudad de Cesarea, en la ciudad de Tiberíades, que fue fundada en su momento y se la llamó así en homenaje a Tiberios, hay constantes roces entre poblaciones judías y no judías, entre población idólatra politeísta y la población monoteísta judía. Los roces son a nivel social, a nivel económico, a nivel religioso. Es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Y aquí que en el año 66, luego de haber habido determinados choques entre la población judía y la población gentil de la ciudad de Cesarea, el procurador, es decir, Floro, va a venir a Jerusalén, va a venir a Jerusalén, porque en Jerusalén también empezaron a haber disturbios, y va a intentar sofocar levantamientos locales. Y aquí que paralelamente a esto, ¿sí?, siguiendo el pedido de Eleazar ben Hananiah, que era uno de los sacerdotes, ¿sí?, se va a decidir en Jerusalén a abolir, a dejar de llevar a cabo los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén, pidiendo por la salud del emperador de Roma. Recordemos lo siguiente: desde la época de Ciro, ¿sí?, en el templo de Jerusalén siempre se realizaban sacrificios con rezos, pidiendo por la salud y la buena voluntad del emperador. El pedido de Eleazar ben Hananiah, que va a ser tomado en cuenta, va a llevar a que se suspendan, se abolir estos sacrificios. Es decir, esto es un acto de rebeldía. Paralelamente a esto, un personaje muy importante, ¿sí?, que se va a llamar, ¿sí?, Menahem ben Yehuda, o Menahem Aglilim, Menahem el Galileo, con su grupo de sicarios, con su grupo de elementos que básicamente quieren la libertad a toda costa, van a llegar a Masada, Metzadá, van a atacar, van a matar a todos los soldados de la guarnición romana que están acá. Es decir, ataquen la guarnición romana en Metzadá y interrumpir los sacrificios que se hacen pidiendo por la salud del emperador. En este momento el emperador Nerón. Esto lleva a que rápidamente diversos elementos van a empezar a querer obtener la libertad. Estamos hablando acá de una pequeña zona dentro del enorme marco del Imperio Romano. Cuando estamos en este momento, bajo el Imperio de Nerón. Estamos hablando acá de una concepción judía, básicamente podríamos decir en que cree en forma absoluta, casi ciega, en que el pequeño pueblo judío, por intervención divina quizás, va a lograr superar a las fuerzas del enorme Imperio Romano. Pero tenemos que tomar en cuenta esto, y hay acá una cuestión de fe. E incluso había aquí una determinada concepción de que lo que ocurrió con los jasmoneos en su momento, en que los judíos lograron su independencia, quizás se repite aquí. A posteriori sabemos, por supuesto, que eso estaba erróneamente calculado.
Empieza entonces a haber aquí rebelión, se empiezan a dividir puestos. Es decir, vamos a tener aquí algún que otro líder saduceo, fariseo. Se van a empezar a tratar de determinar quiénes están en cada y cual puesto. Al individuo de origen sacerdotal, fariseo, Yosef ben Matitiao se lo va a designar como general en el norte del país. Y aquí que empiezan a haber luchas. Pero ya en el mismo año 66, 67, se van a mandar aquí las tropas muy importantes de un señor llamado Vespasianos. Vespasianos, general que pertenece a la familia de los Flavios. Él va a ser enviado aquí. Y este hombre llamado Vespasianos va a empezar a tomar zonas. Uno de los primeros lugares que va a tener va a ser un lugar llamado Jotapata, es decir, en español, en hebreo va a ser Yotfat, y va a tomar prisionero, ya al principio de la rebelión, a Yosef ben Matitiao. Yosef ben Matitiao, Yosef hijo de Matitiao, va a caer en manos de Vespasiano y luego va a convertirse, por decir así, en un apadrinado por la familia de los Flavios, y por eso se va a llamar Flavio Josefo, y va a convertirse en el historiador importante de lo que se llama la guerra de los judíos contra los romanos. En el interín, y cuando ya Vespasiano logró tomar la zona de Jotapata, va a tomar parte de las zonas en la costa, va a intentar y va a lograr tomar la zona de Gamla. Gamla es la zona del Golán, y en Gamla, ¿sí?, varios miles de judíos van a preferir tirarse hacia el precipicio antes que caer prisioneros. En Gamla, según los relatos, luego de que la ciudad de Gamla va a ser tomada, ¿sí?, varios, los soldados romanos incluso van a arrojar al precipicio a niños judíos. Es decir, Gamla va a ser uno de los lugares en que en forma más cruda vamos a ver el choque total, atroz, entre los judíos y el ejército romano. Y parte de los líderes judíos, por ejemplo, un señor llamado Yohanan Bigush Halaf, Juan de Giscala, van a ir yendo en dirección a Jerusalén. Otro más que vamos a ver después va a ser un personaje muy importante, representante sobre todo de las clases más pobres, llamado Shimon Bar Giora. Es decir, vamos a ir viendo acá líderes. Parte de estos líderes van a ser considerados líderes de los grupos celotes más extremistas. En el año 68, cuando ya paulatinamente los romanos están ganando en forma total la guerra, tiene lugar el asesinato en Roma de Nerón. Y el asesinato de Nerón en Roma va a marcar un impasse en la lucha entre los romanos y los judíos, porque durante el año 68 vamos a ver el ascenso y el descenso del mismo año, en diferencia de semanas, de varios emperadores. En definitiva, el que va a ser el emperador en lugar del asesinado Nerón va a ser Vespasiano. Y Vespasiano va a enviar a su hijo Tito como general, como dirigente de las tropas romanas aquí en Israel. Es decir, que nos ubiquemos en Roma, se asesina al emperador, hay luchas, Vespasiano va a subir al poder. ¿Qué queda acá? Su hijo Tito. En el interín, siguiendo con esto, empiezan a haber terribles luchas entre los judíos en la ciudad de Jerusalén, entre elementos más moderados y más fanáticos. Judíos van a matar a judíos, porque, según parte de los dirigentes de los celotes, hay grupos moderados judíos que quieren rendirse. Hay grupos moderados judíos que dicen, no tiene más sentido seguir luchando. Hay grupos judíos que piensan o entienden que lo mejor que se puede hacer es rendirse ante la fuerza romana. Y parte de estos elementos judíos, incluso elementos moderados que en el principio estuvieron a favor de la rebelión, van a ser asesinados por judíos
que tienen concepciones mucho más extremas. Entre los judíos que van a hacer este tipo de actos vamos a ver a Shimon bar Giora, Yohanan Migush Halaf, Menachem Aglili, gente con concepciones absolutamente extremistas y que consideran que la libertad es lo único importante hasta el final. Ahora, es importante porque vamos a tener aquí luchas. Y las luchas va a ser, entre otras cosas, que se van a empezar también a acuñar monedas. Y las monedas que se van a acuñar dicen Jerut Zion, es decir, por la independencia de Zion, Jerusalén Santa, por la redención de Zion, es decir, las monedas que se van a ir acuñando durante esta rebelión tienen, por supuesto, un mensaje de rebelión. Luego de que empiezan a haber las luchas fratricidas dentro de las murallas de Jerusalén, Tito va a ir acercándose más con sus tropas y va a poner sitio a la ciudad de Jerusalén durante 5 meses. Estamos netamente en el año 70. Y aquí que van a haber combates, sucesivamente, constantemente los lugares van a ir siendo cada vez más y más conquistados. Y aquí que finalmente van a lograr entrar a Jerusalén, se va a entrar al templo. Hay combates, también lo que se llama la zona de Antonia, que era la gran fortaleza al lado del templo. Y aquí vamos a ver 2 relatos absolutamente distintos, contradictorios. Un relato dice que Tito dio la orden expresa de quemar el templo. Y de esta manera terminamos con la rebelión judía. Otra fuente dice exactamente lo contrario, y es, Tito dio la orden de que no se debe quemar el templo, pero en el fragor de la lucha, el templo va a ser quemado. En función de la tradición, la quema del templo va a ser el mismo día de la destrucción del primer templo, es decir, el día 9 del mes de Av, día Tisha B'Av. De esta manera, el famoso templo de Jerusalén, el segundo templo de Jerusalén, va a ser destruido. La lucha va a seguir también en Jerusalén, también en otros lugares, pero finalmente Tito va a lograr tomar, aparte de los líderes, y uno de ellos va a ser Shimon bar Giora. Y aquí que, tiempo después, cuando ya Tito va a organizar lo que se llama el triunfo, es decir, la marcha triunfante en la ciudad de Roma, es aquí que va a llevar en dicha marcha triunfal el candelabro, objetos de oro del templo, y también lo va a llevar a Shimon bar Giora, que luego va a morir. Hay acá tradiciones distintas, si murió con luchas de gladiadores o si fue matado de otra manera. Es decir, Tito es el individuo que va a terminar con la existencia del segundo templo. Esa es la importancia que la dinastía flaviana va a darle a este evento, que se van a acuñar monedas con la imagen de una mujer, y poniendo entre otras cosas, Judea está cautiva, es decir, la rendición de Judea, y se va a construir en plena Roma un arco triunfal, el llamado Arco de Tito, que en la parte interior, entre otras cosas, destaca el triunfo, es decir, ese desfile victorioso en que vamos a ver la menorá, es decir, el candelabro, y vamos a ver cautivos judíos. Este punto es importante porque quiere decir que para la conciencia romana en ese entonces, la victoria sobre los rebeldes judíos era algo digno de ser
eternizado, es decir, ponerlo en el Arco de Triunfo como uno de los eventos más importantes. Aunque parezca mentira, la gran rebelión, como llaman los judíos, fue uno de los eventos únicos dentro de ese imperio romano, porque en el imperio este que iba desde lo que hoy es Portugal, España y Marruecos hasta el oriente, evidentemente estás hablando acá de un intento casi imposible de que pudiera tener éxito. Pero recordamos lo que dijimos, es decir, la convicción de la intervención divina y el ejemplo de lo que había ocurrido casi más o menos 200 años antes, cuando tuvo lugar la rebelión de los macabeos. Hoy en día podemos decir, es casi evidente que no iban a poder ganar, pero algo similar, no idéntico, podríamos haber dicho con respecto a los macabeos o los hasmoneos. Es decir, es muy fácil ponerse una actitud crítica luego de que tú ya conoces o sabes cuáles son las consecuencias. Esto es lo que se va a llamar la Gran Rebelión, pero la Gran Rebelión no termina ahí. La Gran Rebelión termina a nivel militar con algo similar a lo que ocurrió en Gambla en otro lugar llamado Masada. Estamos hablando del año 73. Y en los 73, otro general llamado Silva, él va a poner sitio aquí a Masada. Hay varias ideas de por qué se hizo, porque en definitiva, en el año 73 la rebelión había terminado. En definitiva es algo así como casi una maniobra o un ejército militar contra una montaña, digamos así, una fortaleza que no tiene casi ninguna importancia a nivel militar. Pero quizás la idea era verdaderamente demostrar a todos que con Roma no se hacen bromas. Y aquí que después de un sitio que llevó muchísimo tiempo, más o menos los casi 1000 habitantes, los 1000 individuos judíos que están dentro de Metzada, deciden cometer suicidio. Según el relato, los individuos que estaban ahí, al frente del cual estaba Eleazar ben Yair, también uno de los elementos de los extremistas, deciden, según dicen ellos, escoger a 10 hombres, que cada uno tenía que matar a todas las mujeres y niños y demás hombres, y luego cometer suicidio, o sea, matarse unos otros y cometer suicidio. Según Flavio Josefo, 2 mujeres y 5 niños quedaron vivos, se escondieron ahí, o sea, se escondieron para que nos mataran, y van a ser ellos los que van a dar el testimonio de lo que ocurrió en dicho lugar. Según ellos, Eleazar ben Yair va a dar un discurso, va a arengar a la gente, al estilo de mejor morir siendo libres que vivir como esclavos. Y aquí va a venir lo que se llama el ejemplo del suicidio colectivo de Metzada, de Masada. ¿Qué tenemos todos? Si me preguntas, si es el evento este tuvo lugar como está determinado en los escritos de Flavio Josefo. Evidentemente que hecho por hecho, palabra por palabra, por supuesto que no, porque no podemos saber, es decir, está escribiendo lo que le contaron. Pero entiendo que a nivel general el evento es más o menos como lo ha dicho esta gente. Tenemos ejemplos de otros lugares, es decir, por ejemplo, en la Numancia ibérica, cuando vienen las tropas romanas, por el año 134, 133 a.C., los habitantes de Numancia prefieren morir libres y no ser esclavos. Lo mismo tenemos aquí, similar tenemos aquí. Es decir, estamos hablando acá de un elemento muy importante que luego en el siglo XX va a resucitar en gran medida con el ethos del Estado sionista moderno, diciendo que es mejor morir libre a vivir esclavos. Recordemos lo siguiente: la suerte del hombre, la mujer, el niño o la niña que caía en combate era ser esclavo. Eso implica ser vendido, ser marcado, ser mutilado, ser violado, que se te obliga a dejar tu fe. El ejemplo de Metzada pasó a ser como otros pequeños ejemplos a lo largo de la historia, como también decíamos en Gambla, de individuos que deciden
no dejar que los conviertan en esclavos. Y esto va a quedar muy, muy patente, sobre todo cuando vamos, decíamos, a la concepción sionista de Israel del siglo XX. Es decir, se dio aquí la destrucción, desaparece el segundo templo. Pero, tomemos en cuenta lo siguiente: Jerusalén es en gran medida arrasada. El templo es quemado. Pero, por lo menos hasta el siglo IV, y si no hasta el siglo V, la población judía seguirá siendo mayoritaria dentro de la población de lo que es la tierra de Israel. El pueblo de Israel va a continuar existiendo. Y acá, permítanme una frase que pienso, o una idea que pienso que es importante para continuar nuestro estudio sobre el pueblo judío. Paradójicamente, podemos decir que fue la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 el evento que permitió el nacimiento y el desarrollo de la creatividad judía por 2000 años a lo largo de la historia. Es decir, en forma paradójica, como acabo de decir, como no va a haber más templo, no van a haber más sacrificios de animales. Como no va a haber más templo, no van a haber rituales relacionados con el templo de Jerusalén. Como no va a haber más templo, no va a existir más un ente estatal de la soberanía judía. Como no va a haber más templo, los líderes judíos, los sabios, los eruditos, que creen en la existencia de Dios y que consideran que el pueblo de Israel tiene un objetivo en su existencia, van a intentar desarrollar, crear, inventar las herramientas que les permita existir en un mundo sin templo, en un exilio. Es decir, porque hay una pregunta, y es, teóricamente, ¿sí?, si el templo hubiera existido con los sacrificios, no hubiera nacido toda una serie de elementos de los que vamos a hablar. Es decir, con cuidado lo que voy a decir es, la vitalidad espiritual es la que en gran medida va a reemplazar a una vitalidad material ritual espiritual. Y ahí va a estar en gran medida, pienso, la fuerza que va a llevar a la continuidad de la historia judía. Y esto está relacionado, entre otras cosas, con una serie de sabios, y uno de ellos es un señor llamado Yohanan ben Zakkai, Juan, hijo de Zakkai. Este individuo, por supuesto, era fariseo, digo por supuesto porque los que vamos a ir hablando van a ser solamente fariseos. Este individuo, que según la tradición fue incluso alumno de Hillel el sabio, del antiguo Hillel, porque según la tradición Yohanan ben Zakkai vivió 120 años. Este individuo, Yohanan ben Zakkai, va a salir de Jerusalén sitiada. Y acá hay diversos relatos contradictorios. En uno de ellos parece ser que, un relato dice que pidió salir a Vespasiano diciéndole, permíteme tener un lugar llamado Yavne y estaré con mis discípulos. Problemático, porque si Vespasiano piensa que la rebelión es producto de los estudios de los judíos y de ideología, ¿por qué lo va a dejar de salir? Otro relato cuenta que se hizo el muerto y entonces lo sacaron en un tipo camilla en las que se sacaban a los muertos y le permitieron salir. En definitiva, no exactamente sabemos qué es lo que ocurrió, pero sí sabemos que en Yavne, pequeña población de la época, cerca de Yavne había
campamentos de prisioneros, es decir, los romanos llevaban ahí prisioneros judíos. Y quizás, digo quizás porque no sabemos exactamente, este individuo llega a la zona y ahí empieza, Yohanan ben Zakkai, empieza a estar junto con una serie de alumnos en los que va a tener alrededor. Yohanan ben Zakkai va a estar al frente de lo que se puede llamar el tipo Sanedrín. Aquí va a empezar a desarrollar una identidad carente de templo. Y va a tener sus alumnos. Pocos años después, incluso él va a dejar su lugar, ¿sí?, para que ocupe su lugar Rabban Gamliel II, que también es descendiente de Hillel. Pero eso vamos a ver después. Lo importante es qué hace la gente en Yavne. Porque a veces consideramos que Yavne fue el centro que salvó al judaísmo. Porque en Yavne, y los sabios de Yavne van a empezar a explicar de qué manera se mantiene el judaísmo sin el ritual, decíamos. De qué manera los rezos van a ir desarrollándose cada vez más. ¿De qué manera vamos a permitir que muchas de las funciones que hasta ahora estaban permitidas hacer solamente en Jerusalén, solamente en el templo, o a veces todos los días en el templo y una sola vez fuera de Jerusalén? Eso va a ir desarrollándose ahora. El estudio se va a ir definiendo en este momento más. Ahora quiero que entendamos algo, y es Yavne va a ir desarrollando cada vez más y más y más la idea de lo que se va a llamar en hebreo la casa de la congregación, la casa de la reunión. Lo que en hebreo se llama Beit Knesset. Y acá la palabra griega sinagoga, que es lugar de congregación, lugar de reunión. Quiero que entendamos lo siguiente, es decir, la sinagoga existía antes. Sabemos que había lo que se llama sinagogas en Dor, en la zona de Keisaria, en la zona de Jerusalén, en Alejandría, en Roma, en Salónica, en Atenas. Es decir, existían sinagogas antes de la destrucción del segundo templo, como lugar de reunión, en los sábados, en las festividades, para lectura de la Torá, etc. Es decir, la sinagoga ya existe antes de la destrucción. Pero ahora la sinagoga va a ser el punto central. Y la pregunta es, ¿qué haces en la sinagoga? Podemos decir que los cientos o miles de sinagogas que se van desarrollando a lo largo de la historia van a suplir en gran medida a la existencia o a la inexistencia del templo. Y el trabajo se empieza a hacer ¿en dónde? En Yavne. Los sabios de Yavne van a eliminar, por decir así, la jerarquía que existía de una u otra manera dentro de Jerusalén. Porque tenías sacerdotes, tenías levitas, tenías individuos con dinero. Ahora, a partir de ahora, de Yavne en adelante, el criterio básico para estar al frente de la vida judía va a ser la erudición. El jajam, el sabio judío, el rab, el maestro. Y eso se va a dar a partir del momento en que no hay templo. Podemos decir con cuidado que a partir de aquí vamos a ver cómo se refuerza más y más una identidad judía en lo que se va a convertir con el tiempo cada vez más y más en una identidad judía aterritorial, tanto si hay judíos en Israel como si no los hay. Es decir, cómo el mundo judío va a poder existir en una realidad en la que no va a haber más templo. Y eso lo vamos a tener que ir viendo. Ahora, aquí vamos a ver lo siguiente. Se va a empezar a imponer cada vez más ahora el ayuno de Tisha B'Av, el ayuno del 9 de Av. Sabemos que de una u otra manera se conmemoraba en la época del segundo templo, pero ahora va a ser algo netamente básico. Se va a empezar a
desarrollar la Haggadah de Pesach. Es decir, se va a ir desarrollando cada vez más la idea de que en la fiesta de Pesach, recuerden, Pesach es la fiesta de la liberación del pueblo judío, la fiesta que conmemora el éxodo de Egipto. En lugar del sacrificio del cordero pascual, ahora se va a leer la Haggadah. Es decir, si antes primero se comía el cordero de Pascua y luego se hacían preguntas, ahora se va a leer el texto, se van a hacer preguntas y luego se va a comer. Y se va a desarrollar la idea en forma fija de cada uno de nosotros deberá pensar como que él fue el que salió de la esclavitud de Egipto. Es decir, están desarrollando las herramientas para el desarrollo y el fortalecimiento de una identidad judía colectiva sin los sacrificios. La gente de Yavne, tanto en la primera generación, la segunda y la tercera, se va a dedicar, entre otras cosas, también a hacer la traducción, otra traducción al griego, lo que se llama la traducción de Aquiles, traducción del Tanaj al griego. Y esta traducción se va a hacer con grupos de sabios judíos siguiendo la idea de Aquiles o Aquila en hebreo, que va a ser un sabio de origen no judío que se va a acercar al judaísmo. En Yavne se va a desarrollar la idea de la igualdad de todos los judíos o todos los hombres ante Dios, sin diferencias, digamos, de origen, ni castas. Y lo que es muy importante también, a partir de Yavne se va a desarrollar la idea que lo más importante para el judío es vivir, salvo en 3 casos. Es decir, en Yavne se va a decidir que solamente en 3 situaciones el individuo judío debe elegir la muerte y no la vida. 1, si lo van a obligar a la idolatría. 2, si nos van a obligar a derramar sangre. Derramar sangre implica si te voy a obligar a ti a matar a otra persona. Es decir, si yo te digo a ti, o tú lo matas a este hombre o te mato a ti, tú debes preferir morir, porque tu sangre no es más roja que la del otro. Es decir, no a la idolatría, no al derramamiento de sangre. Y 3, el rechazo total de lo que se llaman relaciones sexuales prohibidas. Es decir, eso era definido como incesto o relaciones con animales. Es decir, que salvo esto, el judío, si para vivir debe transgredir el sábado, lo va a hacer. Si debe no ayudar en Kippur, lo va a hacer. Si debe comer cualquier alimento para vivir, lo va a hacer. Porque la vida es sagrada, salvo en estos 3 casos. Ahora, al revés de esto, en Yavne se va a determinar que si hay un régimen que prohíbe en forma absoluta el judaísmo, debes preferir la muerte antes que transgredir incluso la regla más leve. Es decir, estás preparando aquí al judío a una vida fuera de Israel, a una vida fuera de un templo, sin un templo. Y esta va a ser la importancia de la sabiduría de los sabios de Yavne. El centro de Yavne va a ir actuando va a continuar lo que se va a llamar el Sanedrín. Y el Sanedrín va a ir cambiando de lugar. El Sanedrín va a salir luego con el tiempo. Luego va a dejar Yavne, va a estar en la zona de Usha, de Shfaram, de Beit Sherim, Tzipori y al final Tiberíades. Es decir, esta reunión de los judíos va a ir cambiando de su lugar a lo largo de los siglos. Y va a ser este centro de los judíos el que va a ir determinando pautas. Por ejemplo, van a ir determinando nuevas ideas. Vamos a dar un ejemplo. En la época del templo, cuando la cuestión central del templo era lo que se hacía el día de la expiación, el día de Yom Kippur,
En día de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al templo, se tomaban dos chivos, uno era un chivo expiatorio y el otro era un chivo para Dios, es decir, uno se dedicaba a Azazel y otro a Dios. En el chivo que se expiaban las culpas del pueblo, se hacía un acto ritual en el que los pecados del pueblo se ponían ahí, se lo desmoronaba en un precipicio, te lo llevaban, mejor dicho, al desierto, para que fuera al desierto algún tipo de precipicio. Según relato que tenemos de la época del primer siglo y también en el libro de Esdra, e incluso doncellas vestidas de blanco bailaban por los campos. Es decir, tenemos aquí una manifestación determinada de alegría por la purificación del templo, por la expiación de los pecados. ¿Cuándo tenemos los sabios en Yavne? En Yavne, así por el año 130 aproximadamente, se va a determinar que en Rosh Hashanah, es decir, el primer día del mes de Tishrei, se abren 3 libros. Un libro determina quién se va a morir, un libro determina quién va a vivir, y el tercer libro es el libro en que no se sabe y por eso se va a cerrar en Yom Kippur. Pienso que estamos acá hablando de uno de los tantos cambios revolucionarios. En vez de que Yom Kippur se conmemore como día de la purificación del templo, vamos a hablar del día en que Dios da su veredicto al hombre en función de sus acciones. ¿No? Así porque sí, en hebreo se va a usar la expresión terminando Yom Kippur o hacia Yom Kippur, sí, se va a usar la expresión de Gmar Hatimah Tovah, es decir, que tengas una buena firma, que Dios te firme a ti un buen año de vida. Es decir, que vamos a ver toda una serie de cambios en lo que es la concepción judía ahora que no tenemos templo. Y por eso se va creando una alternativa, que es lo que explicaba antes. Por eso dije que paradójicamente la destrucción del templo va a dar base al judaísmo que conocemos a posteriori. Es aquí también en la zona de Yavne cuando los judíos van a hacer el cálculo de cuánto hace que se creó el mundo. Es decir, por eso estamos ahora en el año 5777. Es decir, que esos son los años en que fue creado el mundo. En otras palabras, estamos acá entrando toda una serie de cambios que se da a partir del mundo de Yavne. Pero la chispa judía del intento de la rebelión va a continuar existiendo. Y eso lo vamos a ir viendo cuando, pocos años después, en el año 132, tenga lugar la gran rebelión de Bar Kokhba. Y sobre eso continuaremos en el próximo encuentro.